Hechos capítulo 3. Aleluya. Hechos capítulo 3. Hechos 3, versos 16 y 19. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pueden sentarse, hermanos. Y el tema de hoy, en esta noche, vamos a estudiar Hechos capítulo 3. El tema es el cojo de la puerta hermosa. Amén. Y ahí vamos a leer, vamos a empezar con el primer versículo. Amén. Hechos 3:1. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, right? Y vamos a parar ahí. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Sabemos que ellos eran uno de los 12 discípulos, right? Uno de los 12 apóstoles, right? Y también dice en la palabra del Señor que Pedro, él caminaba sobre el mar, right? Amén. ¿Están conmigo? Ok, pongan atención, please. Voy a ser breve, so don't worry. Entonces Pedro, él caminó sobre el mar, right? Y Juan, muchos dicen que Juan fue, como que su apodo fue el discípulo amado. Ellos dos eran amigos muy cercanos de Jesús. E incluso muchos dicen que la intimidad de amistad entre Pedro y Juan no se comparaba con sus hermanos, ¿ok? Y aquí en el primer verso podemos ver la importancia de escoger una buena amistad, amen. Right off with the first verse we learn something quick, amen. Dice aquí que ellos congregaban, right? Y que ellos, dice aquí que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos se congregaban y oraban, amén. Entonces es necesario, right, tener amistades que nos ayuden a crecer espiritualmente durante nuestro caminar con Dios. Eso es una cosa que ya hemos aprendido de este capítulo, right? La importancia de tener una buena amistad en el Señor. Pero sigamos leyendo, versos 2 al 3. Dice así: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Right? Entonces él era cojo desde nacimiento. Sigamos leyendo versos 4 al 5 de Hechos capítulo 3. Dice así: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Entonces él estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Y en este caso, el cojo estaba esperando recibir dinero, right? Limosna. Mas ellos tenían algo más valioso que lo material, amén. La sanidad de su cuerpo, right? Y fuera bueno tener esa actitud de esperar una bendición espiritual antes que lo material. Creo que el Señor está hablando con nosotros en esta noche, gloria a Dios. Y cada vez que entramos en la casa del Señor, deberíamos estar atentos, poniendo nuestra mirada en Dios, esperando recibir algo de parte de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y sigamos leyendo versos 6 al 7. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Amén, gloria a Dios. Se le afirmaron los pies y tobillos. Gloria a Dios. Esto fue de repente, right? Pero Dios le hizo sentir que le dijera al cojo, levántate y anda, right? ¿Y qué fue lo que tenía Pedro? ¿Qué fue lo que tenía Pedro? Esta es una pregunta. Think about it. El cojo esperaba que le diera dinero, right? Mas Dios tenía planes diferentes, amén. Y así pasa con nosotros muchas veces. A veces nuestros planes son diferentes que los planes de Dios, amén. ¿Y sabes qué? Dios sabe lo que nos conviene, amén. Él sabe lo que conviene para nuestras vidas y lo que es mejor para nosotros, aun cuando nosotros no sabemos de qué pedir, amén. Y en eso les voy a leer Romanos capítulo 8, versos 26 al 27. Romanos 8, 26 al 27. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? El Espíritu Santo intercede por nosotros aun cuando no sabemos de qué pedir. Amén. Gloria a Dios. Estábamos leyendo versos 6 al 7, right? Nosotros como humanos tenemos una mente limitada, amén, y no vemos más allá de lo terrenal o de lo que nuestros ojos pueden ver, amén. Recuerda que Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero en esta ocasión Dios quería demostrar su poder y glorificar el nombre de Jesús. Quería demostrar su poder sobrenatural, amén. Y aquí es donde aprendemos que hay cosas que el dinero no puede comprar, amén. El dinero no puede comprar paz, el dinero no puede comprar felicidad, el dinero no puede comprar sanidad interior o sanidad físico, amén. Y ahora regresaré a la pregunta: ¿qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro? ¿Alguien que me puede contestar? Todos pueden contestar. ¿Qué tenía Pedro? El Espíritu Santo, amén. La tercera persona de la Trinidad. Nuestro compañero fiel, y la Biblia le llama nuestro consolador, amén. Mateo capítulo 10, verso 1 dice que el Señor Jesucristo ha dado autoridad a sus discípulos para sanar toda enfermedad, echar fuera todo espíritu inmundo y echar fuera toda dolencia, amén. Entonces, Él también, nuestro Señor Jesucristo, también dio esa autoridad a su iglesia, amén. ¿Cuántos creen en eso? Ese mismo Espíritu Santo que se manifestó a través de la sanidad de este cojo es el mismo que mora dentro de nosotros, amén. Nosotros que hemos abierto las puertas de nuestro corazón a Cristo, amén. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Gloria a Dios. Y nuestro Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. Él no cambia ni tiene sombra de variación, amén. Él sigue haciendo prodigios nuevos, milagros, y en Él hallamos esperanza, felicidad, plenitud y sanidad, amén. Entonces, la otra pregunta fue: ¿tienen al Espíritu Santo? Sigamos leyendo, versos 7 al 8. Dice así: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Lo que me llama la atención es que este ex cojo entró al templo
alabando a Dios, porque Dios, por lo que Dios había hecho en su vida, amén. Y nosotros deberíamos entrar en el templo con un corazón alegre y agradecido, amén. Vamos a leer Salmos 100, versos 4 al 5. Es un verso muy conocido. Muchos hermanos usan este verso, cuando dirigen los servicios. Es muy bonito. Dice así: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Sigamos en Hechos capítulo 3, versos 9 al 10. Dice así: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Al hombre no le importaba quién estaba alrededor de él estaba alegre, estaba saltando, dice la palabra de Dios. Miren, imaginen si un hombre entra aquí saltando y danzando. Algunos dirán, este tipo está loco, right? Pero todo el pueblo le vio, y más sin embargo vemos que él tenía su mirada puesta en Dios, amén. Por eso, si nace en su corazón decir un gloria a Dios, o si nace en su corazón decir un aleluya, no tengas miedo, amén, de hacerlo, gloria a Dios, y de decirlo. Recuerda que hacemos estas cosas para Dios, alabamos a Dios, right? Y no para el hombre. Vemos aquí que el pueblo se fijó que el que alababa y saltaba era el cojo. Y por eso cuando uno está en Dios y tiene al Espíritu Santo, tiene que haber un cambio de actitud, amén. ¿Cuántos creen en eso? Dice que en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, amén. Y las personas alrededor de ti se fijarán en el cambio que el Señor ha hecho en ti. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estos fueron los primeros 10 versículos de Hechos capítulo 3. Y mira cómo Dios cambia las vidas en un instante. Amén. Punto número 1. Yo llamé este punto, versos 1 al 10, el milagro. Amén. Y ahora vamos al segundo punto. Número 2, el mensaje de Pedro. Y de ahí vamos a leer Hechos 3, 11 al 26. Primero vamos a leer versos 11 al 13. Amén. Dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Amén. Entonces vemos aquí en versos 11 al 13, en vez de llevarse la gloria, Pedro reconoció que fue Dios quien hizo el milagro, que fue el Espíritu Santo y que él solamente fue un instrumento, amén. Y aprendemos aquí que el ministerio se trata de echar el orgullo y ego a un lado para servirle a Dios y a los demás, amén. Gloria a Dios. Pedro pasó por su propio proceso, amén, donde tenía que negarse a sí mismo, right, y seguir a Cristo. La primera vez falló a Dios. La Biblia dice que él negó a Cristo 3 veces. Pero de ahí Dios tuvo misericordia de Pedro. Dios trató con Pedro y aprendió de su error, amén. Y el Señor es misericordioso con nosotros. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Que cuando le fallamos y le pedimos perdón con un corazón sincero, el Señor nos perdona. Amén. Entonces,
para los que anhelan tener ministerio, o tal vez Dios le había prometido que le iba a dar ministerio, espera en Dios y no se me desesperen, amén. Amén. En el tiempo de Dios, Dios hará su obra, amén. De la misma manera que hizo la obra en los corazones de los 12 apóstoles, right? Cada uno de ellos pasaron por su propio proceso en el Señor, amén. Sigamos leyendo versos 13 al 18. Dice así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas: Jesucristo había de padecer. Amén. Entonces, Pedro sabía que era el momento perfecto para predicar el evangelio de Jesucristo a los israelitas. Amén. Incorporó la crucifixión y resurrección de Jesús en su mensaje para decirles que Jesús era el Mesías esperado. Amén. Y que por el nombre de Jesús el hombre fue sanado. El hombre cojo fue levantado. Sigamos leyendo versos 19 al 21. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo, vamos a parar ahí. Aquí prácticamente Pedro hace el llamado de arrepentimiento a los israelitas, amén. Y sigamos leyendo versos 22 al 26 hasta el final del capítulo. Dice así: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Recuerda que Pedro estaba dirigiendo su mensaje hacia el pueblo Israel, al pueblo judío, amén. Y allí él les recordó del pacto que Dios había hecho con ellos y que deberían aceptar a Jesús, right, como el Cristo, porque este era el Mesías de que habían hablado los profetas, amén. Aunque Pedro dirigía este mensaje para los israelitas, podemos aplicar este mensaje en nuestras vidas, amén. Sabiendo que nosotros que hemos aceptado a Cristo y conocemos a Dios, también formamos parte del pueblo de Dios. Y en eso vamos a leer Efesios capítulo 2, versos 12 al 13. Efesios capítulo 2, versos 12 al 13. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Está refiriéndose a los gentiles, amén. Pablo está refiriéndose a los gentiles.
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Ahora nosotros los gentiles tenemos la oportunidad de obtener la salvación en Jesucristo y de ser parte, pertenecer parte al pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, leamos versos 16 y 19. Voy a regresar a esos versos. Antes que uno de los líderes me dijera que me tocaba predicar, esa misma noche tuve un sueño de como que el Señor me presentó los versos, right? Me presentó Hechos capítulo 3, verso 16 ahí en el sueño, y después apareció Hechos 3, 19. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás presentando esta palabra? ¿Quieres hablar conmigo? ¿O será que me toca predicar? Y later on, ese día, en la tarde, el hermano Fernando me llamó y me dijo, Jasmine, prepárate porque te toca predicar. Amén. Entonces, quiero regresar a estos versículos, amén. Hechos 3, 16 y 19. Leamos el verso 16 primero. Dice así: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vuestros. Amén. La fe es un tema importante, especialmente en estos tiempos. Amén, hermanos. Hay ejemplos en la Biblia acerca de cómo la fe trae sanidad. Y en eso les voy a leer a Santiago, capítulo 4, verso 15. Santiago 4:15 dice así. Santiago 5:15, disculpa. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Hay otro ejemplo en la Biblia donde la mujer que, por ejemplo, la mujer que fue sanada por tocar el borde del manto de Jesús. También está el otro ejemplo donde Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo sé que en estos tiempos muchos tal vez han tenido, ¿cómo se dice? Han tenido como, no crisis, pero tal vez tienen como una inestabilidad en la fe. Amén. Y la verdad, yo creo que en estos tiempos es necesario agarrarnos más de la mano de Dios. Amén. Pero tampoco, hermanos, confundamos la fe con la imprudencia. Amén. La fe con la imprudencia. Y por eso deberíamos de pedirle al Espíritu Santo por el discernimiento y la guianza, right, para las cosas. Gloria a Dios. Entonces, quiero leer verso 19 de Hechos capítulo 3. Dice así: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Pedro da instrucciones para la salvación. Amén. Las primeras dos palabras es arrepentidos y convertidos. Well, the main two key words. Amen. Entonces hay una distinción entre esas dos palabras, arrepentirse y convertirse. Se trata de no solamente reconocer el pecado, que nuestro camino pecaminosa y nuestra naturaleza pecaminosa, pero también se trata de esforzarse y dejar el pecado. Amén. Y dice aquí, later on en el versículo, que de ahí el Señor borrará nuestros pecados y hallaremos tiempos de refrigerio para la venida de Jesucristo. Amén. En la traducción lenguaje actual
en vez de escribir tiempos de refrigerio, la traducción lenguaje actual dice que les dará nuevas fuerzas, que el Señor les dará nuevas fuerzas. Gloria a Dios. Amén. Y ahora voy al punto número 3. Ya vamos a terminar. Amén. Y en eso quiero leer Hechos capítulo 4, versos 1 al 4. Ya voy a terminar y solamente tenemos que leer estos 4 versículos. Amén. Hechos 4, 1 al 4. Dice así. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Gloria a Dios. Y en esto quiero compartirles la traducción lenguaje actual de versos 1 al 4. Bueno, primero voy a leer versos 1 al 2. Amén. Dice así, en la traducción lenguaje actual. Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos y el jefe de los guardias del templo. Estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había sido resucitado. Amén. Y esta versión, la traducción lenguaje actual, es clara en mencionar que Juan todavía estaba ahí con Pedro. Amén. Algunos aquí ya olvidaron de Juan, ¿ok? Juan estaba ahí, todavía estaba ahí con Pedro predicando, right? Mira la importancia de la amistad, right? He was by his side. Y los saduceos eran como una secta judía, que igualmente eran celosos por la ley de Moisés como los fariseos. Ellos se enojaron porque según ellos el mensaje de Pedro se desviaba de la ley. Amén. Versos 3 al 4. Los dos sufrían por causa de Cristo, pero valió la pena y valió el sufrimiento, porque se convirtieron 5,000 personas. Amén. Se convirtieron 5,000 personas. Más de la vez pasada, right? Cuando sucedió en el día Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, ahí convirtieron como 3,000, amén. Pero esta vez se convirtieron más, amén, 5,000. Y si vemos en Hechos capítulo 4, versos 21 al 22, dice que los saduceos, los que le echaron en la cárcel, dice que no podían dejar. Dice aquí que ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Imagínense, hermanos, la Biblia dice que él era cojo desde el nacimiento y él tenía más de 40 años. Imaginen un cojo que he can't walk for 40 years. Pero mira cómo Dios cambia la historia de uno, right? Mira cómo Dios transforma las vidas. Ahí en un instante lo hizo, amén. Gloria sea al Señor, amén. Y no sé si llegó algún hermano que tal vez anda cojo espiritualmente, amén. Tal vez tienes bastantes años en el evangelio, pero sigues estancado espiritualmente. O tal vez sientes que no puedes avanzar, amén. Pero le digo en el nombre de Jesús, levántate y anda, amén. El Señor está aquí para ayudarnos, para levantarnos y restaurar nuestras vidas, amén. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos ahí en el conformismo, amén. El Señor nos ha dado un llamado y los propósitos que Él tiene para cada uno de ustedes jóvenes es un propósito grande e importante, amén. ¿Cuántos creen en eso? Because God was the one who put purpose in my life. Y Él es el que pone propósito, Él es el que ordena sus pasos, amén. En Él uno puede encontrar la felicidad, en Él uno puede encontrar paz, gloria a Dios. Y
por eso yo le digo a ustedes, en el nombre de Jesús, con todo amor, levántate y anda. Yo no sé si hay alguien que anda estancado en el pecado, amén. Pero dice la palabra de Dios en Salmos 40, vino a mi mente ahorita: pacientemente esperé en Jehová, Él se inclinó y oyó mi clamor. Y dice que Él levantó a David, right? Puso sus pies sobre peña, enderezó sus pasos, puso cántico nuevo en sus labios, amén. Entonces yo no sé si hay alguien que anda estancado o tal vez está pasando por un proceso difícil, pero hay que esperar en Dios, hay que esperar pacientemente en el Señor, amén. El cojo tuvo que esperar 40 años para que el milagro sucediera, amén. Pero recuerda, siempre ponga su fe y mirada en el Señor, amén. Porque fue por la fe que Él fue sanado, amén. Gloria a Dios. No sé si hay alguien que necesita reconciliarse o tal vez quiere ponerse a cuentas con el Señor. Yo sé que a veces uno tiene miedo de pasar al frente por lo que dicen los hermanos. Yo sé que a veces uno tiene ese miedo donde los hermanos tal vez le van a criticar o decir, oh, qué pecado cometió este hermano. Pero la verdad, yo prefiero estar bien delante del Señor que importar lo que digan los hermanos, amén. Gloria a Dios. Entonces levántate y anda. Y disculpa por ser emocional, amén. Este es un tema que me ha ministrado también. Entonces espero que esto le ha ministrado a ustedes y que el Espíritu Santo va a traer ese efecto, amén, en sus vidas. Gloria a Dios. Esto fue mi tiempo. Voy a pasar el tiempo al pastor que hará la administración o el llamado de arrepentimiento, amén. Levántate y anda, gloria a Dios. Sigue adelante, jóvenes, amén. Que el Señor no ha terminado contigo, amén. El Señor no ha terminado con nosotros, gloria a Dios.